Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales. Comencemos. Mientras países del mundo, incluyendo el G7, se mueven más para presionar a que Israel haga un cese al fuego humanitario, en los Estados Unidos el Congreso se movió en dirección diferente, pasando a una moción para censurar a la representante Yehuda Tlaib por sus comentarios sobre Israel, siendo ella de padres palestinos. O sea que a ella no le aplica la primera enmienda, no tiene ese derecho. También quiero añadir que hace pocos días atrás el senador Graham hizo un comentario donde mencionó que no se le pueden poner limitaciones a Israel a la cantidad de palestinos que han fallecido en su operación militar en la Franja de Gaza. En otras palabras, este senador está diciendo que Israel puede quitarle la vida sin restricciones a cualquier persona en la Franja de Gaza. A este senador que dijo esta barbaridad no lo censuraron. La posición del secretario de Estado es que la nueva Franja de Gaza no debe ser gobernada por el grupo de Hamas, que para mí, con el odio que deben tener todos los palestinos en contra del gobierno de Israel, es bien difícil que no se desarrolle otro grupo similar a Hamas después que termine esta guerra. Lo que mencionan pocos periódicos es que en la región de Cisjordania, desde que comenzó esta guerra con Hamas, el 7 de octubre, han fallecido más de 100 personas en Cisjordania a manos del ejército de Israel en diferentes circunstancias. Mientras tanto, en el campo de batalla se reporta que las Fuerzas Armadas de Israel han comenzado a batallar dentro de los túneles de Hamas, debajo de la ciudad de Gaza, y que todavía el gobierno de Israel está reacio a conceder un alto al fuego mientras miles de palestinos tratan de escapar de la zona de batalla. Mientras todo esto pasa, continúa la propaganda dirigida a cambiar las responsabilidades del gobierno de Israel hacia el gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo convencer a las masas que la operación militar de Israel y la decisión de Israel de declararle la guerra a Hamas es conducida, controlada y ordenada por los Estados Unidos, y que Israel simplemente está obedeciendo a los Estados Unidos en esta guerra. Es mi opinión que el plan de esta propaganda es que todo el mundo musulmán vea a Estados Unidos como el verdadero enemigo. Relacionado a lo anterior, hasta este momento se reportan que la suma de ataques a instalaciones de los Estados Unidos en Irak y en Siria aumenta a 38, donde los últimos ataques se han concentrado primordialmente a la base aérea de Al-Assad en Irak. Otras 8 bases también han sido blanco de los ataques por estas milicias respaldadas por Irán. En los últimos ataques, todos los drones han sido destruidos y Estados Unidos está fortaleciendo sus bases enviando más misiles interceptores y más personal militar. Desde que comenzaron estos ataques, se reporta que más de 20 soldados han recibido heridas menores. O sea, que no hay heridos de gravedad o bajas o muertes por estos ataques. Ante esta situación, el ejército indica de que, aparte de los ataques efectuados hace más de una semana atrás contra 2 blancos de estos hostiles, no se han efectuado ningún otro ataque adicional hasta que no lo ordene el presidente de los Estados Unidos. Según las autoridades de la Franja de Gaza, que como sabemos la controla Hamas, 10.515 personas han fallecido, de las cuales
74% son niños, mujeres y ancianos. Un total de 673 personas que son ciudadanos de otros países han podido cruzar la frontera hacia Egipto por el cruce de Rafah. Se informa de que unos 100 trabajadores de las Naciones Unidas han fallecido en esta guerra en la Franja de Gaza. A este respecto, yo me pregunto qué responsabilidad se le puede asignar a las Naciones Unidas por la muerte de estas personas que mantuvo dentro de una zona de combate activa, conociendo que había una orden de desalojo y una advertencia de que cualquier persona que permaneciera en el área de combate iba a ser víctima de los bombardeos. Yo me tengo que hacer la pregunta de qué hizo el secretario general de las Naciones Unidas para proteger la vida de sus empleados en el campo de batalla. ¿Los obligó para estar en la zona de combate? ¿O estas personas voluntariamente decidieron quedarse bajo fuego enemigo? Todavía se reclama que Hamas mantiene en su poder a 239 rehenes y que las negociaciones no están avanzando. La Organización Mundial de la Salud le está solicitando al gobierno de Israel que por favor deje salir a todos los pacientes en estado crítico que están en los hospitales de la Franja de Gaza. Y aquellas personas que tenían que salir de la Franja de Gaza a hospitales de Israel para atender diferentes situaciones de salud que no se pueden atender en los hospitales de la Franja de Gaza, donde yo me imagino que está hablando de pacientes que necesitan diálisis o pacientes que tienen cáncer. Por otro lado, relacionado a esta crisis, un comunicado de la agencia de espionaje Mossad de Israel dice que participó en una operación en Brasil con las fuerzas de seguridad de ese país para frustrar o detener un ataque terrorista planeado por agentes de Hezbollah contra objetivos de ciudadanos de nacionalidad israelita y también de judíos. Recordemos que para usted asistir a una sinagoga, usted no tiene que ser israelita o de descendencia israelita. Usted se puede convertir a esa religión. Hasta ahora no han sacado a la luz pública los detalles de este operativo especial en Brasil y los nombres de las personas arrestadas que reclaman que son de Hezbollah. Mientras tanto, en el Líbano, las fuerzas de Israel destruyeron un depósito de municiones y armamento de Hezbollah. Con respecto al escenario en Ucrania, la guerra ha entrado en una etapa de estancamiento con muy poca actividad en los diferentes frentes de batalla, donde se informa de que los soldados rusos se están comenzando a quejar de las pésimas situaciones a las que se enfrentan, ya que ha comenzado el invierno y es difícil mantenerse secos, así que están en un constante estado de incomodidad. Y naturalmente los soldados ucranianos que están en las trincheras, que están dentro de edificios completamente destruidos, deben estar pasando por lo mismo. No obstante, los ataques con misiles y drones continúan, donde el Ministerio de la Defensa de Ucrania, confirmado por el Ministerio de la Defensa británica, reportan de que un nuevo ataque por parte de Ucrania a los astilleros militares en el este de Crimea ha tenido como resultado no solo graves daños a esas facilidades, sino también daños al buque de guerra Askold de reciente construcción, comisionado hace apenas 2 años atrás. Este barco de guerra, que ahora está fuera de servicio, es un buque lanzamisiles. En una revelación que no le va a gustar al presidente Zelensky de Ucrania, un ex político exiliado de la República de Belarus presentó evidencia ante la Corte Penal Internacional que demuestra la participación en carácter personal
del presidente Alexander Lukashenko de la República de Belarus en el traslado ilegal de niños de poblados de Ucrania ocupados por las fuerzas rusas hacia la República de Belarus. O sea, que el presidente Lukashenko es parte de la operación especial de secuestro de niños ucranianos para llevárselos a suelo de la República de Belarus. Estas acusaciones, si son aceptadas por la Corte Internacional Penal, tendrían como efecto poner el nombre de Lukashenko en la orden de detención al lado del nombre de Vladimir Putin, por crímenes en contra de la humanidad y naturalmente la trata humana. En otras noticias, en el norte de Sudamérica, en el próximo posible escenario bélico en el Caribe, en esa región del planeta, el primer ministro de Guyana dijo contundentemente de que no va a negociar absolutamente nada con Nicolás Maduro sobre la zona del Esequibo, y su gobierno condenó el referéndum que piensa celebrar en Venezuela el presidente Maduro para empoderar al presidente Maduro a que anexe la zona del Esequibo, declarándola como territorio de Venezuela. Y cito las palabras del presidente de Guyana: dejemos que la Corte Internacional de Justicia decida. Dejemos que la Corte Internacional de Justicia sea el juez y emita un fallo definitivo sobre esta controversia. El Esequibo pertenece únicamente a Guyana y a los guyaneses. Juntos aseguraremos el triunfo de la justicia y preservaremos la soberanía de nuestra nación. Cierro la cita. En noticias no relacionadas con la guerra, tenemos que mencionar que apareció una noticia en el portal Science Alert, o Alerta de la Ciencia, cuyo título dice: suenan las alarmas debido al colapso de 3 placas de hielo sobre el país de Groenlandia. Como ustedes saben, el hielo que está sobre tierra es el que representa el mayor riesgo potencial para que los niveles del mar suban durante este siglo, si no se detiene el deshielo, donde existe el potencial de que los niveles del mar suban 2,1 metros, que es equivalente a casi 7 pies. 3 grandes placas de hielo que quedan en el norte de Groenlandia han perdido 1/3 de su volumen en las últimas 4 décadas, particularmente en los últimos 10 años, aumentando así significativamente y dramáticamente el riesgo de un aumento significativo del nivel del mar. Estas alertas siempre caen en oídos sordos, porque todos los países, excepto Holanda, continúan sin detener sus construcciones costeras, donde solamente Holanda se está preparando para un alza del nivel del mar considerable, aumentando sus barreras marítimas para asegurarse que no pierden al mar lo que han podido recuperar durante siglos. Que como ustedes saben, Holanda ha reclamado al mar 17% de su territorio nacional y están librando la batalla para asegurarse que no pierden ese 17%. Aquí donde yo vivo, la actitud continúa siendo criminalizar y condenar a todas aquellas personas que viven en las costas. Y el plan para enfrentarse a un alza del nivel del mar simplemente es que el mar reclame lo que es suyo y que todo el mundo se fastidie. Usted prepárese para cuando muchas regiones dedicadas a la agricultura en las costas sean inundadas con agua salada y se dispare la hambruna en el planeta porque nadie oye las alertas. Para empeorar la situación, se reporta que los niveles del Canal de Panamá se han reducido tanto por la sequía debido al cambio climático que ya hay tanqueros que están teniendo que navegar dando la vuelta a Sudamérica por la imposibilidad de cruzar el Canal de Panamá. Estos desvíos
de estos tanqueros, no solo de petróleo, sino también de gas. Naturalmente van a causar que los combustibles suban de precio. En una acusación ridícula, el primer ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, acusó al Occidente de estar creando una crisis petrolera por moverse a energía verde. Y estas fueron las noticias seleccionadas para el día 8 de noviembre. Recuerda recomendar este resumen noticioso y de compartir estos videos. Gracias a todas las personas que se han convertido en patrocinadores de este canal, ya sea por los Super Thanks o haciéndose miembro de nuestra zona privada. Me da un like y nos vemos en las próximas noticias. Hasta mañana.